Saben que los casos de corrupción que se hicieron públicos durante los últimos meses y la exhibición tan obscena de fajos y fajos de billetes hicieron que fuera surgiendo una suerte de clamor popular que, que pide que vayan presos los corruptos y que devuelvan la plata, ¿no? Y que esa plata sea utilizada en algún sentido para el bien de la sociedad. El recupero de activos, de eso se trata tu informe de esta semana, Diego. Sí, a ver, hay varias normativas que están vigentes que tratan sobre este tema, que es justamente el de qué pasa con los activos que provienen de algún delito o incluso que son utilizados para cometer un delito. Bueno, ¿qué se hace con eso? Hay normativas vigentes que lo fijan bastante claramente. Lo que pasa es que hay como una superposición y lo que dicen los críticos de este proceso actual es que lo que falta es cierta transparencia, porque actualmente esto va al Poder Judicial a través de la Corte Suprema, es administrado y repartido por lo general dentro del Poder Judicial, lo que supone cierta discrecionalidad. Ahora hay una ley que tiene media sanción, que es la Ley de Extinción de Dominio. Bueno, sobre este y otros temas hablamos en este informe. Prestaré mucha atención al informe porque seguro que te preguntaste esto alguna vez, ¿no? ¿A dónde va la plata que recuperan después de un ilícito? ¿Quién se la queda? ¿Queda en algún lugar? ¿Nos sirve a todos? Fíjate porque te lo cuenta muy bien Diego Iglesias y sus entrevistados en este informe. Cada año en Argentina se recuperan millones y millones de pesos en bienes provenientes de causas de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros delitos. Quien se encarga de coordinar el destino de estos activos recuperados es la Corte. Pero, ¿qué pasa con esos bienes? ¿A dónde van a parar? ¿Quién se los queda? Lo que tenemos hoy es un sistema de administración muy oscuro, muy poco transparente y muy poco profesional y sin información sobre dónde están esos bienes, quiénes los maneja, cómo los maneja. Según el Código Penal, cuando el juez dicta una condena, tiene que establecer el comiso o decomiso, que es lo mismo, sí, de los bienes utilizados para cometer el delito o del producto del delito. Lo que termina pasando muchas veces es que cuando llega el momento de la condena y el decomiso, no hay bienes. Agustín, ¿qué es el recupero de activos? El recupero de activos es un proceso que básicamente lo que busca es que cuando vos tenés ciertos delitos que te generan una ganancia, buscar la forma de que el Estado pueda lograr que ese dinero vuelva al Estado y que justamente no quede en manos de quienes se dedican a estas actividades criminales. En primer lugar, lo que hay que hacer es identificar los bienes. Para eso, digamos, es muy importante hacer la investigación patrimonial desde el inicio de la actuación penal. Actualmente, ¿a dónde van a parar los activos o los bienes que provienen de un delito? Bueno, los bienes que se pueden, como si fuera el dinero, por ejemplo, sí, o incluso la droga, se deposita en el Banco Nación o en el Banco Ciudad. ¿Ese dinero en qué está hoy? ¿Está invertido? ¿Está generando intereses? ¿Está quieto? ¿Qué pasa si el día de mañana a la persona hay que devolverle dinero por la razón que sea? Lo que nos pasa en general cuando encontramos dinero o bienes, viene la etapa de la justificación. Nos ha pasado que encontramos funcionarios con bienes que era imposible justificarlos y aparecen donaciones de la abuela, del amigo. Sí, me parece una abuela generosa. Claro. Por otro lado, hay un par de leyes, una de ellas la de autarquía del Poder Judicial de la Nación, que dispone que en caso de que los bienes no se sepa quién es el dueño de ellos, o en el caso de decomiso o demás, eso ingresa a la parte del Estado Nacional que es el Poder Judicial de la Nación. Lo maneja especialmente el Poder Judicial en general, con la Corte Suprema a la cabeza, digamos, que es quien tiene la responsabilidad política, como organismo máximo del Poder Judicial, de definir una administración más clara, más transparente y más eficiente, además. Pasa lo que pasa con los autos, con las computadoras, con todo. Se deprecia, se arruina. Que todo se haga un remate de todo, aunque no haya condena. Y si después hay un inocente y hay que devolverle algo, se lo indemniza con ese fondo. Pasan a formar parte de la masa global de recursos del Poder Judicial. Y nos quedamos con que hoy el dinero que se recuperó, por ejemplo, a María Julia Sogaray, no se sabe en qué se usó. No se sabe si va a un curso de capacitación, a construir algo o a qué. En este sistema hay todavía, digamos, una falta de armonía y un poquito de anarquía en cuanto a los ordenamientos aplicables. En el Congreso se trató el tema de la extinción de dominio. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de extinción de dominio? Extinción de dominio es el nombre que se le da a muchos países de América Latina
al decomiso, sobre todo al decomiso antes de la condena. Uno lo que investiga no es solamente al involucrado en esa actuación penal, sino también a todos los familiares y allegados. Y si uno tiene una sospecha que hay alguna persona que está actuando como testaferro, también hay que investigarla y de esa manera identificar todos los bienes que tiene esa persona. La ley de extinción de dominio dispone la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal inicie una acción en el Fuero Civil y Comercial Federal que no esté supeditada a la acción penal que está tramitando contra las personas relacionadas con el hecho delictivo. Lo importante, por ejemplo, es hacer allanamientos en el comienzo de la investigación. Si lo hacen, digamos, previendo todos los aspectos, va a estar el dinero y los bienes en guaridas fiscales. Si uno va a la casa y hace un allanamiento, seguramente encuentra algún papel que te da cuenta de esos bienes. ¿Qué cambia entonces con esta sanción de la extensión de dominio? Lo que cambia es que ahora en ciertos delitos, narcotráfico, trata, corrupción, asociación ilícita, etc., ahí se va a poder recuperar el dinero al margen de que exista o no una investigación penal. Con solo demostrar que el bien es ilícito, ya se va a poder recuperar esto y va a ser destinado sí a políticas públicas como educación, como salud. Por ejemplo, el caso hasta ahora más emblemático de lo que uno supone es un delito de corrupción, que es el caso de José López. Con esos más de 9 millones de dólares, ¿qué se puede hacer ahora? Hoy por hoy tienen que estar depositados en algún lado. Como regla general, durante toda la investigación y el juicio, la persona sigue siendo el dueño de las cosas hasta que hay una condena. Pero si sale la ley de extinción de dominio, eso ya pasa directamente a este órgano que se crea en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros. Y ese órgano que puede, podrá disponer en función para el Garrahan, para entidades de bien público, para niños carenciados, para lo que fuera. La gente no solamente quiere que no haya impunidad, también quiere que la sociedad tenga su resarcimiento.